Saludos a todos, les traigo un nuevo video de lo que es la acción de precio en mercado financiero. Voy a operar netamente en mercado financiero en base a los rechazos o rompimientos de zonas. Vamos a ver si se da la estrategia. La estrategia que voy a utilizar es PCR, generalmente se utilizan puntos de interés en base a precios, incluso cada punto es en base a una reacción fractal. ¿Se dan cuenta? Bueno, aquí en esa zona que estoy mostrando que hay una especie de soporte, o bueno, ya era una resistencia. Luego se comió en soporte, luego, bueno, volvió a caer. Igualmente no se sabe todavía qué es. Aquí se está formando resistencia y demás. Justamente, bueno, mire, vemos una reacción. Lástima, mire, estaba justamente observando esto y mire, el precio reaccionó justamente allí. Voy a entrar al alza. Voy a entrar al alza. ¿Por qué? Bueno, mire, vean la estructura del precio. Vean la estructura del precio. Esto es solamente ver cómo se comporta el precio en el tiempo en base a las velas. El precio viene subiendo. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Impulso, retroceso, impulso. El precio, mire, justamente me hace un pullback en ese punto. No pasa, no pasa, no pasa. ¿Pude haber entrado en PCR por pullback? Sí, pero el detalle está en que ya reaccionó. Y esperar a que regrese, no lo creo que lo haga ahorita. Justamente vemos que el precio está, bueno, subió con fuerza, pero el precio o esta onda o este máximo me está diciendo de que el precio no cae o no está cayendo. Y miren, la posición que estoy tomando rápidamente en la explicación se está dando, bueno, en win, bueno, todavía falta, porque mire, está volátil. Hoy hay noticias en este mercado y por eso está variando bastante. Bueno, primera posición ganada en lo que es EURUSD. Perfecto, empecé muy bien. Vimos que el precio estaba allí. Ahora, mire, hay una zona que está allí. Hay una zona que está allí. ¿Pude haber entrado de una vez a la baja? Puede ser. Porque mire, es la zona de resistencia. Pero debo ser paciente a qué, a ver qué hace. Si el precio regresa a la zona y no pasa, puede ser de que yo entre a la baja. Porque este punto me está diciendo de que no tiene la suficiente liquidez para buscar o romper este máximo. Y si no pasa esta zona intermedia, pues el precio caería. ¿Y dónde iría a buscar? Este punto o este, ¿no? Entonces decía, PCR es así, ¿no? Marco puntos, en base a esos puntos yo voy tomando decisiones. Si voy al alza o no, mire, el precio aquí no pasa, luego cae, justamente aquí frena, y luego sube, luego testea y luego se va. Eso es lo que trato de buscar. Patrón de esos, con PCR. PCR es pullback, esperar a que el precio rompa y regrese a la zona y no pase la zona. Continuidad, más o menos es lo mismo, solamente que pullback, el rompimiento más fuerte y continuidad más que todo es tendencia fuerte ya, pero el rompimiento puede ser mínimo porque estoy a favor de tendencia y reversión es cuando el precio no pasa una zona, es decir, ese puede ser, ¿no? Mire, no pasa, bueno, vamos a suponer un movimiento a la baja, ¿no? Oye, ¿quieres unirte a un grupo donde comparto señales y estrategias que realmente funcionan y lo mejor de todo sin pagar nada? Entonces pon atención. En mi grupo gratuito comparto varias estrategias, ideas y operaciones en vivo 100% reales y transparentes. Nunca te voy a pedir dinero y no tendrás que gastar nada para entrar. ¿Quieres aprender a ganar más con operaciones? Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y únete al grupo ahora. Te veo ahí. Como este, mira, aquí el precio intenta caer, no, viene cayendo, no cae, no pasa, vuelve aquí, no pasa, bueno, aquí vuelve a testear y no pasa, y eso me dice claramente, no, el precio no está cayendo, el precio va a subir. O este, no, más que todo es este más claro, mire, aquí cae, no pasa, sube, vuelve a caer, no pasa. Cuando vuelva a testear es que yo entro en reversión, que es lo que se conoce como, bueno, es muy parecido al pullback. A veces yo digo, no, esto es un pullback, dependerá de qué, de la tendencia. Reversión es cuando estoy en contra. Así que bueno, ya gané la primera posición, voy a poner la segunda posición con un monto de 14.88 y voy a analizar o ser paciente. ¿Posible posición a la baja? Sí, posible, pero yo voy a ver qué hace cuando teste. ¿Por qué? Porque la tendencia va al alza, no puedo entrar en contra. Si el precio vuelve a reaccionar y rechaza, yo le entro. Si no, pues ahí dependería del cierre de vela y aplicaría el concepto o los conceptos que estoy explicando. Parece que, mire, parece que está rompiendo, pero faltan 30 segundos. Así que espero el tiempo necesario para ver si tomo la decisión o no. Ok, le entrega la baja en EURUSD. El precio no es el ideal, pero ¿qué estamos viendo? Mecha, mecha. Bueno, la vela rechazó con fuerza.
Eso me están diciendo a mí. Esta zona no tiene liquidez para seguir subiendo. Claramente el precio va a buscar un nuevo mínimo. Nuevamente puede ser la zona de abajo y caer. Así, por eso estoy entrando a la baja. Mechas de rechazo. Si se dan cuenta, estoy operando con un par. ¿Para qué? Para no perder qué está haciendo el precio y así conseguir la mayor cantidad de entregas posibles. Recuerde que esta es acción de precios sin indicadores. Debo concentrarme en el gráfico y ver qué está haciendo para así no tomar una decisión errónea. Y claro, ser paciente. Estoy siendo muy paciente en cada entrada. A pesar de que a veces se me puede ir el clic tarde, ¿no? Por la volatilidad, es normal. Esperando a que cierre la posición. A ver, a ver. Y bueno, posición ganada, la vela siguiente fue roja. Bueno, retrocedió. Continúo con el video. Bueno, me tomé un leve descanso. Está difícil el mercado. Así es muy complicado yo operar con lo que... Bueno, acción de precio es complicado cuando hay volatilidad. Porque yo puedo decir, no, el precio va a subir aquí, ¿no? O va a subir desde aquí, pero puede lanzar un mechazo, puedo perder al final, o puede ser de que la confirmación ya sea muy tarde y luego caiga de un golpe. Y es lo que está haciendo últimamente. Bueno, este par es lo que está haciendo allí, ¿no? Yo debo esperar o debo ser paciente. O puedo esperar, bueno, como está volátil, yo espero los puntos bajos y entro al alza, sin dudarlo. A pesar de que usted se vea un fuerte mechazo, no dudo, sino que entro en la parte baja y ya. Hay mucha mecha, mire, mucha mecha. Entro al alza, bueno, voy a entrar al alza aquí. El concepto de acción de precio se basa en muchas cosas, ¿no? Soporte de resistencia, sea 5 minutos, 1 minuto y demás. En este caso estoy lanzando 2 minutos para evitar de que, bueno, para darle tiempo, ¿no? Si yo me estoy adelantando el precio y quizás no tengo la paciencia de esperar el punto de entrada más bajo, puedo perder. Pero bueno, eso está tan volátil de que quizás aquí 1 minuto esté cayendo y en otro suba de un golpe. Y eso es lo bueno de la volatilidad. En cualquier momento se le puede girar la vela a favor, pero también en contra. Recordar, pullback, ¿no? Normalmente se opera cuando rompe la zona, 50% regresa a la zona de rompimiento. Continuidad, tendencia alcista o bajista fuerte, el precio no marca una zona, el precio sigue subiendo, cayendo. Reversión, cuando el precio no pasa, es decir, mire, no pasa, no pasa, no pasa, usted espera que te esté y pues entra a la baja. Es muy difícil explicar todo en un video, por lo que ya había comentado, van a ser tres y bueno, trataré de explicar lo más claro posible esas entradas. Esta, bueno, vemos de que pude haber encontrado un mejor punto, pero mire la volatilidad. Y aquí es donde yo digo, es posible operar así. Si usted ve el mercado así, lo mejor es que opere con muy poco. ¿Por qué? Porque generalmente, mire, imagínese que yo siento a la baja. No sé, bueno, no sé si gana o pierda, no lo sé todavía. Pero imagínese que yo siento a la baja. Y sí, sí, de repente se me gira en menos de 1 minuto. Ok, mira, al final, si está reaccionando, pude haber encontrado un mejor punto de entrada así, aquí abajo. Con paciencia, sí. Todavía me faltan 15 segundos, todavía no ha terminado esto. Pero mire, análisis, es decir, la zona de reacción alcista aquí en este punto se está dando. A ver, a ver. Bueno, win directo, bueno, auto win en EURUSD, pero en este caso en punto fractal. Y mire, casi casi la pierdo. Tengo un envolvente, mire, tengo una el precio está reaccionando en un soporte. Pero ya es hace rato que está allí, mire. Sigue cayendo, sigue cayendo. Yo ya no consideraría una entrada allí. Muy complicado la entrada al alza. Aunque pueda reaccionar, ¿no? Pero yo creo que el punto siguiente es este. Voy a conseguir otra entrada. Y mire, lo que fue el tiempo de 2 minutos me está dando quizás una mejor oportunidad para ganar. A ver, mire, parece que está rechazando otra vez la zona intermedia. Voy a entrar otra vez, rápidamente. Y con eso me despido de este video. A ver, dos. Voy a esperar la mitad al menos si cae. Bueno, perfecto. Mire, tenemos la entrada bien abajo. Y justamente me agarró, bueno, justamente en ese salto. El precio viene cayendo. Bueno, se ven 5 minutos como una caída. Pero mira, aquí el precio cae, sube. Cae, rechaza, rechaza, sube. Vuelve a caer, pullback y está subiendo otra vez. Ese es el patrón que estoy buscando. Un pullback en zona de rechazo. Y miren, el precio aquí me está formando un patrón de vela. También pueden ver la acción de precio con patrones de velas. Esto es una especie de martillo invertido más un envolvente. La siguiente vela rechaza con fuerza y bueno, justamente me da un retroceso ideal
para yo poder entrar al alza. Entonces, eso es lo interesante de esto. Lo malo es, bueno, la volatilidad. Puede estar en lo cierto y pues perderla. Yo lancé 2 minutos para evitar, ¿no? De que quizás caiga mucho más y luego pierda, como pasó en anterior, ¿no? El tiempo me ayudó, pero aquí no sé si me ayuda. Así que bueno, voy a esperar los 50 segundos a ver si gano la posición o la pierdo. Hey, espera un momento. Antes de ver el resultado de esta operación, ¿qué tal participar por una cuenta de $100 para probar la estrategia que te enseñé en el video? Es fácil, deja un comentario positivo y únete a mi grupo de Telegram con el enlace en la descripción. Vamos a aprovechar. Win directo, otra vez por acción de precio. Bueno, en este caso, mucho susto. Mucho susto. Bueno, interesante este video porque vemos dos caras de la moneda. En las primeras dos operaciones, bueno, trato de hacer PCR con puntos de continuación. Bueno, veo rechazos leves, ¿no? Leves, el precio reacciona como se debe en un minuto. Luego, bueno, cuando ya veo que el mercado se complica o se me está complicando leerlo, yo empiezo a buscar otra forma, ¿no? Otras entradas y amplío a 2 minutos. Claro, siempre a favor de tendencia, buscar puntos bajos con paciencia. Pero el punto de entrada fue mucho más abajo. Pudiera ser, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cuando hay volatilidad, suele pasar de que la acción de precio no es tan efectiva. Y entonces, ¿qué hago cuando hay volatilidad? Lo mejor es dejar de operar un rato y esperar a que se calme el mercado y ver si empieza a respetar zonas. Porque puede caer tan rápido y puede subir tan rápido y usted está en lo cierto. Usted decía o dijo, no, él va a subir, va a caer. Sí, pero ya hizo la reacción. Él cayó en 30 segundos y subió en 30 segundos y ya fue su reacción. Entonces, cuando pasa eso, todo es tan rápido y puede usted estar en lo cierto, pero perder. Sin más nada que decir, me despido. Este va a ser el primer video de una serie de 3, como ya dije. Espero el otro video, bueno, mostrar un mercado más lento, donde yo pueda pensar de manera quizás más calmada, porque cuando el mercado está volátil, uno empieza a pensar más rápido y uno tiene que tomar la decisión rápida, porque es allí o no, o se va. Si yo hubiese tardado aquí la entrada, en ese punto anterior, ya la posición se hubiese ido y hubiese perdido la oportunidad. Y cuando ya está abajo, pues ya es complicado, ¿no? Porque yo no sé si haga esto. Y si hace, si usted ve la vela roja envolvente, uy, cómo le entró al alza ahí. Es lo complicado de todo esto en volatilidad. Espero que este video les ayude a comprender un poco de lo que es la acción de precios. Recuerde, práctica, esto es de práctica. Esto con un video no se aprende, pero usted con el tiempo, si observa los patrones o observa cómo que hacen las velas, puede identificarlos. Si le ha servido este video, puede dejar en los comentarios su opinión de qué opina acerca de esto y pues ver, ¿no?, cómo funciona todo esto. Nos vemos en las transmisiones en vivo del canal y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.